Un tercer tipo de práctica de fijación de precios, por supuesto en búsqueda de mejorar el retorno, en forma de beneficio del monopolista, es la llamada discriminación de segundo grado. Es una discriminación seguramente la más compleja de las existentes, en la medida en que no solamente tienes un componente de información inferior, menos preciso, eh, eh, menos identificado para tu cartera de clientes, sino que también a su vez tienes problemas de asimetrías de información, de manera que cuentas con un acervo informativo menor al que te permitiría aplicar discriminación de primer grado. Digamos que estamos en ese caso en el mundo del Big Data, de hacer una analítica muy rica en patrones de comportamiento, en disposiciones de pago, en revelación de preferencias, que permite hacer efectivamente un diseño del producto, pero también a su vez asociado a del precio al cual finalmente vas a colocar, que te permite acercarte mucho, digamos, teóricamente en el límite a el precio de reserva por cada una de las unidades y consumidores atendidos. Y en el caso de la discriminación del tercer grado, pues también no era la misma perfección en términos del conocimiento del consumidor que se tenía, pero ciertamente eran distinguibles, y qué cosa más fácil que distinguirlo por un documento de identidad, por un carnet de afiliación, por una firma en un listado, por ejemplo, de solicitud de un referéndum revocatorio, que hacer una segmentación que te separe y que te impida además la comunicación o la posibilidad de hacer operaciones de compraventa o de reventa de bienes que pueden ser adquiridos a precios, que pueden ser adquiridos y colocados o revendidos a precios diferentes. Pero, digamos, fuera de este set informativo, la discriminación de segundo grado se nos torna algo más problemática en la medida en que la firma monopólica no solamente tiene un menor stock de información, tiene una información más limitada, pero sino a su vez que también es más incierta. Es decir, hay un velo, hay una bruma que dificulta mucho la capacidad de identificar grupos y disposiciones de pago. Hay incertidumbre en saber quién es quién en el mundo de los consumidores que pretendes atender, y por tanto, donde tienes que diseñar dispositivos, mecanismos de discriminación que justamente atiendan o mitiguen esa falla que al final del día es o que tienes en el mercado de información. Entonces, a ver, la discriminación de segundo grado es una discriminación muy rica, porque admite no solamente, digamos, distintas formas de hacerla, por supuesto, mucho más si además estás en condiciones de combinarla con discriminación de tercer grado, y por tanto te pones en el mundo de la discriminación de precios múltiples, que también, digamos, según asumas o no consumidores más o menos heterogéneos o más o menos homogéneos, según efectivamente contengas o logres ir construyendo una historia, una narrativa del consumidor que te aproxime mejor a él, pues bueno, vas a poder tener o, digamos, evolucionar en formas mucho mejores, y, digamos, en términos del retorno que prometen en rentabilidad, de aproximarte o de atender a determinados mercados, a determinados bloques de consumo. Entonces, la discriminación de segundo grado básicamente es una discriminación que va desde las formas más simples, el llamado block pricing, o descuentos por grandes volúmenes, descuentos por bloques de consumo, ya vamos a ver el detalle de eso, y que te permite aislar el precio que aplicas a un cierto rango de consumo respecto al otro que tratas de estimular, digamos, en términos de aumentos volumétricos,
con un precio que solo afecta ahora al rango ese superior de unidades consumidas. Y digamos, esa es la forma más tradicional de tratar la discriminación de segundo grado, pero ciertamente ahora, digamos, se ha enriquecido con otras, digamos, con otras tecnologías, con otras maquetas de aproximación, digamos, a esa extracción de excedente del consumidor, y va desde tarifas que son únicas y lineales, pasando por tarifas en dos partes, que son, digamos, la forma más elaborada de aplicar la discriminación de segundo grado. Y que ciertamente al final del día, si tú cobras un cargo por acceso al servicio y después un precio fijo o no, progresivo o no, por unidades consumidas, pues tienes dos componentes de generación de ingresos, ese cargo fijo o en la forma de aproximarse algebraicamente a eso, tú tienes una tarifa, eso es un valor del paquete y no un precio por unidad, y esa tarifa o ese plan o ese paquete contempla este componente F, déjenme, okay, el componente, digamos, F, o cargo fijo o de acceso al servicio o al bien, y un componente variable que tiene que ver por el precio que aplicas, lineal o no, fijo o no, a determinados volúmenes consumidos de ese bien. Y por supuesto, en la medida en que eres un consumidor con mayor inclinación a consumir volúmenes altos, pues básicamente toda la tarifa, todo el costo del paquete tiende a abaratarse en la medida en que T unitario o el costo unitario, digamos, va cayendo gracias a que lo está haciendo la relación F por Q, a pesar de que el P se mantenga constante o inclusive que el P pueda variar de manera creciente o no con los volúmenes consumidos. De manera que, digamos, la discriminación de segundo grado más sofisticada, en ella la firma intenta generar un paquete, una propuesta que combina volúmenes con tarifas para cada tipo pintado, para cada tipo ideal o segmentado teóricamente de consumidor, y permites que el mercado, que la conducta de esos consumidores, inclinándose hacia una propuesta de paquete, de parrilla u otra, efectivamente te vaya revelando información acerca de qué tipo de consumidor se trata. ¿Es un consumidor de alta demanda? ¿Es un consumidor de calidades superiores? Etcétera, etcétera. De acuerdo a cuál sea el criterio de segmentación. Ese es un fenómeno que se llama de autodiscriminación, es decir, tú mismo a la hora de comportarte, de seleccionar el paquete, entregas la información relevante a propósito efectivamente de la propuesta y de la elección final que realiza sobre las distintas alternativas. De manera que ahora trabajemos no tanto en términos de precios o concibamos, digamos, la discriminación de segundo grado sustentada en la idea de que tienes un valor total del paquete ofertado y no solo un precio por unidad consumida del bien o por, digamos, sea cual sea la métrica, por kilovatio hora o por impulso, si es en la vía telefónica, o por, digamos, megas consumidos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso más elemental, que es el llamado descuento a grandes consumidores o por bloques de consumo, descuento dependiendo de si eres un comprador al por mayor o minorista o retail, etcétera, pues tendrías un efecto, una aplicación relativamente sencilla y un efecto también
de nuevo claro sobre tanto el beneficio del monopolista como sobre el excedente del consumidor, y que lo podemos efectivamente contrastar, podemos hacer la comparación cuando digamos, colocamos el caso de la ausencia de discriminación de segundo grado versus esta, pero aplicada, digamos, por ahorros o por generación de descuentos, por grandes o por rangos superiores consumidos. De manera que aquí en la izquierda, básicamente vemos el caso plain, el caso donde tienes un monopolista que confronta la típica función de demanda, y asumimos que, sin entrar en los detalles de cuál es la estructura de costos y el ingreso marginal derivado de esta función de demanda, tú seleccionas a P3 por el cumplimiento implícito que tenemos aquí de la igualación entre ingreso marginal y costo marginal para un ingreso marginal que tiene pendiente negativa y un costo marginal que tiene pendiente positiva o nula. Inclusive podría tener pendiente negativa, pero caer a una velocidad más rápida o reducirse, disminuir a una velocidad menos rápida que el ingreso marginal, de manera tal que la segunda derivada del ingreso total es menor que la segunda derivada del costo total. Bien, pero digamos, si la solución al final del día es la fijación de un precio óptimo sin discriminación de P3 y los consumidores están dispuestos a ese precio a absorber este número de unidades Q3, de manera tal que el equilibrio se produce en el punto B. En caso de ser aplicable, otra vez, cumpliendo con todos los requisitos generales, globales, que implican la discriminación de precios, de no posibilidades de arbitraje, de no prohibición normativa de ello, de tener cierto conocimiento del cliente, etcétera, me va a permitir hacer una extracción parcial del excedente consumidor a partir de descuentos aplicados, pero que te afectan exclusivamente a los rangos sobre los cuales estás prometiendo cobrar ese precio. De manera que, por ejemplo, la oferta del paquete puede ser un paquete donde te dan simplemente eso, descuentos por grandes ventas o por volúmenes de producción, de consumo, de manera tal que para volúmenes relativamente pequeños, es decir, cualquier cantidad demandada que se encuentre comprendida en el rango, en el tranche entre el origen y Q sub 1, que sería, digamos, volúmenes relativamente pequeños de consumo, aplicaría, digamos, un precio para la última unidad, es decir, hasta Q sub 1, P sub 1. Eso, digamos, permitiría efectivamente al monopolista, permitiría derivar unos ingresos totales equivalentes, digamos, al área O P1 F Q1, pero a su vez, en consideración del excedente del consumidor, eso también permitiría al consumidor o a los consumidores de ese volumen derivar un excedente del consumidor, digamos, un equivalente monetario al bienestar de los mismos, que sería aquella por debajo del área o el valor de la integral de esa función de demanda acotada a P1, es decir, el área total del triángulo AFP sub 1. Fíjense, eventualmente la firma, el monopolista, está en condiciones de estimular un consumo adicional, cualquiera entre Q sub 1 y Q sub 2, ofreciendo un descuento de precios, pero un descuento de precios a P sub 2 que estimularía una expansión, un delta Q, digamos, dado exactamente por este segmento, que permitiría a la última unidad colocada hacerlo o, digamos, adquirir al consumidor a P sub 2, pero habiendo previamente aislado el efecto de un consumo, digamos, o Q sub 1 fijado a P sub 1, de manera tal que básicamente lo que hace es ofrecer o estimular un consumo adicional o un mayor consumo, ofreciendo descuentos. Mira, si usted, algo así, esa oferta súper sencillota, dice, bueno, usted puede comprar lo que sea, un blue jean a $40, pero si compra 2 blue jeans, el segundo blue jean le sale a mitad de precio, es decir, $40 más 20. Entonces,
no es que estás haciendo el descuento al primer blue jean comprado a 40, sino que estimulas la compra de un segundo blue jean ofreciendo justamente ese descuento. Es tan sencillo como eso. De manera que el consumidor conserva este excedente del consumidor para el rango OQ sub 1, unidades consumidas, y adiciona un cierto excedente del consumidor al comprar unas unidades Q sub 1, Q sub 2, que ciertamente las estás colocando a un precio menor, y le está generando al consumidor, al productor, un ingreso adicional, pero sin tener que descontar o hacer ningún tipo de rebaja sobre el OQ sub 1, pero sin embargo, efectivamente, logras trasladar el potencial. Imaginémonos el caso donde no discriminaras y fijas P sub 2. Bueno, muy bien. La resultante es que vas a estimular un consumo de Q sub 2, solo que ahora el excedente consumidor no es solamente el área esta verde y este otro triángulo, sino también esta, si no logras discriminar. Por el contrario, si logras discriminar, tú ese estímulo por las cantidades consumidas adicionales lo recibes en forma de ingreso total, vas a tener un ingreso adicional y a su vez el consumidor también va a experimentar una expansión del excedente del consumidor, no el máximo potencial que podría derivar, pero sí esta área FBC. De manera que, digamos, toda criatura en el reino de Dios recibe su recompensa. El monopolista de segundo grado, pues elevando sus ingresos y estimulando un mayor consumo, sin afectar o afectando tan solo parcialmente las unidades marginales o incrementales que está logrando estimular, pero a su vez también versus el caso donde efectivamente te quedaras con un consumo menor. Ese mayor consumo también genera ganadores desde el lado de los consumidores al elevar, no con el máximo potencial de expansión del excedente consumidor, pero sí agregar un incremental que mejora la posición cuando comparas el excedente consumidor total del volumen hasta Q sub 1 versus el volumen hasta Q sub 2. Y así podríamos continuar con P sub 3, etcétera, etcétera, de manera tal que sobre esta función de demanda lineal, la totalidad del excedente del consumidor sería full, el rango, digamos, de volúmenes menores, y después unos incrementales donde distribuyes ese potencial excedente del consumidor, una fracción, la trasladas gracias al no descontar o al no generar esos descuentos de precios sobre las unidades intramarginales al productor, pero también te queda, digamos, un remanente de incremento del excedente del consumidor que viene a representar en consecuencia una situación intermedia entre el máximo excedente del consumidor que podrías derivar, ¿okay?, si no hay discriminación, o entre, habiendo discriminación de primer grado, el excedente del consumidor, que pasaría a ser, en el caso de la discriminación perfecta, igual a 0, a una intermedia con discriminación de segundo grado, donde efectivamente es un in-between entre un caso y el otro caso, donde todo el excedente se traslada al monopolista, y en otro caso donde todo el excedente se lo queda el consumidor, gracias a la aplicación de esta discriminación de segundo grado. Y que es al final lo que señalamos en este bullet, está interrumpiendo o suavizando la caída del ingreso marginal originado por el push que le generan unidades vendidas adicionales. De manera que el traslado es solo parcial del excedente consumidor, y aquí entonces es un juego básicamente de suma positiva, en el sentido de que efectivamente tanto el oferente como el demandante mejoran la situación versus la que tendrían con discriminación de primer grado y sin discriminación. ¿De acuerdo? Vamos